Norberto Molina Guerrero es historiador, especialista en derechos humanos y actualmente adelanta una maestría en derechos humanos en la Universidad Autónoma de México. Norberto, pues felizmente queremos dar a conocer, es zaragozano, viene muy pronto, creo que exactamente estamos casi que a un mes de lo que será el lanzamiento de su nuevo libro, su segundo libro por demás, La época de la revolución en Zaragoza, microcosmos de la independencia de Colombia 1814. Muy bien, el lanzamiento será el 28 de agosto. Bien importante destacar este lanzamiento, entendemos de que va a ser propiamente en el municipio de Zaragoza. Estaría además como muy propicio porque un poquito más adelante, esto ya sería el 14 de septiembre, tendría lugar los 438 años de fundación del municipio propiamente. Norberto, qué gusto. Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir, digámoslo de esta manera, el conocimiento que se tiene sobre la región y la importancia que siempre le he dicho ha tenido en la historia de lo que es la construcción de la nación colombiana. Muy bien, Norberto es zaragozano y entendemos de que hace mucho tiempo pues viene realizando algunos estudios en el exterior. Su especialización tuvo que ver, si bien entiendo, en España y ahora adelanta una maestría en México. Y bueno, sale precisamente pues esta construcción muy especial de Zaragoza, que creo que es un aporte muy valioso además para la comprensión de todo, digamos, este gran engranaje de lo que ha sido la historia del Bajo Cauca antioqueño, una región con una presencia muy especial, colonizadora por demás, colonización española. Norberto, hablemos un poco de la motivación para la creación de este texto. Desde luego, entendería que por su profesión como historiador, pues hay aquí muchos elementos que garantizan que es una muy buena obra. Norberto, ¿qué lo llevó precisamente a elaborar este texto como tal, la documentación, que tiene mucho que ver, por supuesto, con su tierra natal? Cuéntenos, tan amable. Sucede que Zaragoza es muy antiguo, pues tan antiguo como son las principales capitales de este país, siempre lo he dicho. Entonces, por allá, por los lados del siglo XVI, fue muy importante para el Imperio Español por los recursos auríferos que ha tenido pues este territorio. Después de que pasa el auge aurífero, es, digámoslo de esta manera, historiográficamente olvidado, porque pareciera que ya no tendría más protagonismo. Pero resulta y sucede, como dicen, que en la época del proceso de independencia, la Junta del Cantón de Zaragoza entonces pensó en la posibilidad de también declarar su independencia. Entonces, y Zaragoza ha tenido, digámoslo de esta manera, un ritmo social bastante dinámico, con conexiones con la costa caribe, además con las conexiones desde Santa Fe de Antioquia, más de lo que uno pensaría. Entonces, este libro lo que busca es resaltar, digámoslo de esta manera, una microhistoria social en la que muestra cómo vivía la gente, la vida cotidiana, de manera microscópica, cómo pensaba las personas, la gente, la población en general, porque siempre lo he dicho, esta investigación no va a hablar de Simón Bolívar, no va a hablar del señor Atanasio Girardot, grandes personajes por supuesto, no va a hablar del señor José María Córdoba, que son verdaderos protagonistas regionales, sino que va a hablar de la gente, de los habitantes. Entonces, la tensión que se vivía en ese momento, durante ese proceso de independencia, que fue largo, entre otras cosas, duró aproximadamente 9 años, pero se documenta cómo era la tensión social que se vivía. Entonces, Zaragoza se muestra aquí, pues, en este libro, una situación bastante sui generis, en la que se sospechan de las personas que pueden ser traidoras, por ejemplo, de la causa republicana. Hay desconfianza mutua, algo así como una especie de guerra fría en donde
unos acusan a otros por cualquier insignificancia, y digamos que no existe como tal un conflicto bélico, sino que es como la minucia de situaciones que de alguna manera se modifica la vida cotidiana. Entonces es muy interesante porque eso a su vez, como dice el subtítulo, es el microcosmo de lo que se vivía en la sociedad de Colombia, digamos, del territorio neogranadino en ese entonces, de todo lo que es ahora Colombia. Entonces es muy interesante porque ayuda a comprender cómo eran las relaciones sociales, las relaciones de poder en medio de ese proceso de independencia. Muy bien, Norberto. Entonces, si le entiendo bien, desde el texto como tal es una forma de acercarnos, digamos como desde lo micro, pero que permite entender muy bien todo ese gran contexto a nivel nacional de lo que fue la colonización y también el proceso de emancipación del yugo español. Zaragoza, y eso valga destacar precisamente como contexto para todos nuestros oyentes, un municipio, y de hecho su nombre, al igual que Cáceres, se debe precisamente a que eran los nombres de villas españolas y que al ser colonizados precisamente por aventureros españoles, pues colocaron esos nombres a estas nuevas villas, por decirlo así, que crearon acá en el Bajo Cauca antioqueño, además con presencia de esclavos negros. Norberto, empezar a hacer como ese trasegar de información y desde luego pues descubrirlo también desde lo vivencial, porque es usted zaragozano, en fin, también qué repercusión desde lo personal ha tenido para usted todo ese proceso de elaborar este texto. Personal, bueno, yo soy nacido y criado en Zaragoza, ¿cierto? Es mi pueblo natal. Yo, por ejemplo, soy antioqueño, digámoslo de esta manera, de parte de mi abuelo paterno, pero tengo raíces afros de parte de mi abuela paterna. Y también, y por el lado de mis abuelos maternos, tengo ascendencia indígena. Entonces, después de reflexionar en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo 3 raíces, ¿cierto? En ese caso. Entonces, yo pues considero que esa misma situación se vive dentro de la población de lo que es no solamente Zaragoza, sino de lo que es todo el Bajo Cauca, la subregión del Bajo Cauca. ¿Por qué? Porque es una, digámoslo así, más allá de una mezcla interracial, por decirlo de alguna manera, es una mezcla intercultural, muy particular. ¿Por qué? Porque se logra construir una identidad del Bajo Cauca antioqueño como subregión y de cada uno de los municipios, en este caso de Zaragoza, ¿cierto? De ser zaragozano. Muy bien, una entidad muy propia de ser zaragozano, de ser bajocaucano, muy bien. Norberto, cuando hablamos de ese microcosmos de la independencia de Colombia, 1814, ese microcosmos a partir de Zaragoza, ¿qué nos pudiera contar tan amable? De pronto, ¿qué elementos, qué detalles que de pronto no quedan concebidos en los grandes textos de historia? Usted lo mencionó hace un momento, aquí no vamos a hablar de Simón Bolívar o Atanasio Girardot, pero sí, por supuesto, de otros detalles muy propios y de nuestra historia como tal, de cómo se vivió esto aquí en el Bajo Cauca antioqueño, en Zaragoza puntualmente. ¿Qué detalles, por ejemplo, en el marco de ese microcosmos que usted ha construido a partir de este texto? Sí, cómo no. Resulta que en 1814, precisamente, Zaragoza como cantón, y hay que tener en cuenta que en ese momento el territorio de Zaragoza era grandísimo, pues parte del Bajo Cauca y parte del nordeste antioqueño también pertenecía al cantón de Zaragoza. No en vano hace parte de las siglas del antiguo escudo del Estado Soberano de Antioquia. Bueno, entonces sucede que en 1814 alguien del municipio, del pueblo entonces, de la ciudad de Zaragoza, que Zaragoza adquiere el título de ciudad, y gracias por esa producción de oro, ¿cierto? El hecho es que alguien se atreve a criticar al gobierno de la provincia de Zaragoza, o sea, al gobierno de la provincia de Zaragoza, y eso se asume como si fuera una crítica al gobierno republicano. Por lo tanto, las autoridades locales acusan
al que hizo esas críticas de ser traidores de la causa republicana. Entonces le resulta que nadie firma esa nota, y es a partir de allí que se desarrolla toda la trama, por decirlo de alguna manera. Es bien interesante porque empiezan a llamar a algunos sospechosos. ¿Y quiénes eran los sospechosos? Hombre, aquellos que eran muy blancos, ¿cierto? Muy blanquitos, de pronto con ojos muy claros, que pareciera ser español, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos eran posiblemente los traidores, ¿cierto? Esos posiblemente eran espías, qué sé yo. Entonces se les interrogaba, se les decía, bueno, ¿usted qué hace, cierto? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en esta ciudad, en este pueblo? Entonces, las personas, claro, dicen, no, yo soy comerciante, yo vengo de Mompox. Pues es bien interesante porque allí ya empieza uno a analizar esas conexiones que tiene que ver con el entorno zaragozano y el Bajo Cauca antioqueño, y también entonces, digámoslo, entonces el que llaman empieza a acusar a otro supuesto sospechoso, y en fin, hay una serie de personajes que empiezan a llamar a interrogatorio, y en ese interrogatorio es muy interesante porque está muy nutrido de información. Las personas empiezan a decir, hombre, ¿cómo está compuesta su familia? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Zaragoza? ¿Cuál es la actividad comercial que realiza? ¿Cierto? Porque es que no todo el mundo es minero. Hay personas artesanas, hay artistas, digámoslo, hay comerciantes, muchos comerciantes, y están los funcionarios del gobierno que para ese momento de 1814 son funcionarios republicanos, nada que ver con los reyes con el rey de España, ¿cierto? Con la realeza. Entonces, como ya se empieza a rumorar de que posiblemente Fernando VII va a traer tropa española, que pronto va a haber retaliaciones, porque claro, ya Antioquia es independiente, estado soberano, entonces la tensión aumenta muchísimo más. Entonces los habitantes son como temerosos, lo puede uno, digámoslo, interpretar allí en el texto. Entonces empieza a darse uno cuenta, hombre, la sociedad, lo que es el territorio hoy en día de Colombia, también vivía la misma situación, unos sospechando de otros, y detalles que digamos, de carácter social y político, que uno ni siquiera se imaginaría, allí lo descubre, ¿cierto? Entonces, es muy interesante por eso, y también quiero también añadir que hablo sobre algunas características culturales de Zaragoza y que también de alguna manera se reflejan en lo que es la subregión del Bajo Cauca antioqueño, y cómo son esas fronteras interculturales que son bien interesantes. ¿Por qué? Y lo importante y lo significativo es que nos ayuda a comprender el presente, hombre, el asunto de la antioqueñidad, ¿cierto? El asunto de pertenecer a la subregión del Bajo Cauca, ¿cierto? De la colonia del Bajo Cauca, ¿cierto? Entonces, eso es bien interesante para comprender todo ese asunto de la identidad regional y subregional en el presente. Muy bien, Norberto, muchísimas gracias. Felicitaciones, un aporte valiosísimo para la historia de Zaragoza, la historia del Bajo Cauca antioqueño, un aporte muy especial también para la historia antioqueña. Eso es bien importante. Norberto, finalmente quisiera preguntarle por detalles del lanzamiento del libro. Esto tendrá lugar el próximo 28 de agosto. Entiendo de que será directamente en Zaragoza, un regalo muy especial, por supuesto, para el municipio. Quisiera preguntarle la editorial, ¿quién lo acompaña en este proyecto? Cuéntenos, tan amable. O sea, digamos, lo voy a decir de esta manera, para el 28 de agosto, con la ayuda de Dios, está programándose el lanzamiento del libro, que se va a llevar a cabo propiamente en Zaragoza, exactamente en la Casa de la Cultura. Pues es la que con el director de la Casa de la Cultura es el que se le está haciendo acompañamiento
a este proyecto de lanzamiento del libro en Zaragoza. Entonces, se va a realizar el 28 de agosto. Entonces, la idea es hablar sobre todo este tema que es sobre la revolución en Zaragoza, que entre otras cosas, este 7 de agosto se celebran 200 años de la batalla de Boyacá, que es fundamental para lo que es la construcción colombiana. Entonces, en ese marco, hacer el lanzamiento, hablar sobre lo que es la importancia de lo que ha representado históricamente Zaragoza y el entorno que es en la subregión del Bajo Cauca. También se va a hacer un homenaje a los zaragozanos, porque es que Zaragoza el 14 de septiembre cumplirá 438 años de ser fundada. Y como Cartagena celebra su fundación, como Bogotá celebra su fundación, como la ciudad de Cali, es decir, estas principales ciudades celebran su fundación con actividades culturales, con actividades académicas, para resaltar esa memoria histórica y colectiva que tenemos derecho cada habitante. Entonces también se le va a hacer homenaje a los zaragozanos en su cumpleaños 438, porque es tan importante como las principales ciudades de este país. Muy bien, Norberto. El libro como tal tendrá su lanzamiento, lo reiteramos, el próximo 28 de agosto en Zaragoza propiamente, Casa de la Cultura. Muy bien, la adquisición del libro, ¿dónde se puede conseguir? ¿Qué nos puede contar tan amable? Ok, el libro inicialmente se va a ofrecer en el mismo momento de lanzamiento. Con la Casa de la Cultura se tiene un proyecto para que después del lanzamiento la propia Casa de la Cultura va a seguir ofreciendo el libro, ¿cierto? Básicamente eso es lo que se tiene pensado, y como en Zaragoza también se va a celebrar pues las fiestas patronales, la idea también pues es promoverlo allí durante estas festividades. Pero básicamente la Casa de la Cultura es la que va a seguir promoviendo la venta de este libro. Muy bien, Norberto. Norberto, me disculpo si insisto en este tema. Es un proyecto entonces editorial independiente. ¿No hay una editorial de pronto que lo apoye o lo acompañe en el lanzamiento o la difusión de este texto? No, esto es de carácter independiente, sí, cómo no. Es de una investigación académica. Usted tiene desde luego muchos estudios en el tema de los derechos humanos y desde luego en la historia de Zaragoza y en esta emancipación española, desde luego está ahí clave el elemento de la esclavitud. Esa visión también desde el tema de ser un gran conocedor de los derechos humanos, la esclavitud que está muy presente en la historia de Zaragoza, la ascendencia afro que tienen allí sus habitantes, de alguna manera esto también entra a colación en el texto. Hay una segunda parte en el texto en donde hablo sobre esas características culturales de Zaragoza. Es que Zaragoza fue fundada no solamente por el señor Gaspar de Rodas, él no iba solo, él iba muy acompañado, y esa compañía también tenía que ver con las cuadrillas de esclavos, y no eran poquitos esclavos. Yo me atrevería a decir, quizás que eran miles de esclavos, y miles me estoy refiriendo entre 1,000, 2,000, y se habla de aproximadamente que llegó a tener 3,000 esclavos el territorio zaragozano, esclavos del África, evidentemente. Entonces, resulta que esta población afro ha sido fundamental en el desarrollo de la identidad y de la sociedad zaragozana, ¿cierto? Fundamental, digámoslo, en su desarrollo cultural también, ¿cierto? Porque es que yo que soy zaragozano, aprendí mucho de las costumbres afros, aprendí mucho de lo que es el respeto y lo que es apreciar la cultura y las personas afro, ¿cierto? Entonces, le decía yo, le digo yo a algunos amigos, hombre, no es gratis que a mí me llamen la atención, por ejemplo, las mujeres afro. ¿Por qué? Porque toda mi vida, desde que nací, están allí, ¿cierto? Están allí presentes. Entonces, hace parte de la identidad zaragozana también la cultura afro y parte también de lo que es el Bajo Cauca antioqueño.
Bueno, un gusto saludar y escuchar a esta hora de la tarde a Norberto Molina Guerrero. Norberto Molina Guerrero es historiador, especialista en derechos humanos, aspirante además al título de magíster en derechos humanos, Universidad Autónoma de México, y próximamente el 28 de agosto, Casa de la Cultura del municipio de Zaragoza, será la presentación de su texto, La época de la Revolución en Zaragoza, un microcosmos de la independencia de Colombia 1814. Norberto, muchísimas gracias, felicitaciones, siempre bienvenido a este espacio y un gusto de verdad dar a conocer pues para todos nuestros oyentes como primicia desde luego este texto que incorpora muchos elementos importantes para interpretación de nuestra historia a nivel departamental, la historia del Bajo Cauca antioqueño, y con motivo además de los 438 años de fundación de Zaragoza, que se van a cumplir el próximo 14 de septiembre, una fecha además clásica, por supuesto, dentro de, digamos, como todo ese fervor religioso, devoción popular al Santo Cristo de Zaragoza, pues qué bueno, en buena hora destacar esta obra. Norberto, muchas gracias, siempre he venido por aquí a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias y abrazos a todos.